Bien, hermanos, vamos a dar comienzo a este culto solemne de este día 28 de julio del año 2024. Voy a pedir que nos pongamos de pie y nos dirijamos al Señor en oración. Buen Padre que estás en el cielo, te agradecemos porque nos permite este lugar para poder reunirnos, para aprender de tu palabra. Dispón nuestro corazón en esta hora, perdona nuestros pecados, límpianos, Señor, para poder ofrecer un culto agradable a ti. Te pedimos que cada alabanza la podamos entender, la podamos cantar y también la lectura que vamos a tener y la enseñanza de tu palabra. Ayuda a aquellos que no están, pero que pronto estarán con nosotros. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así puesto de pie vamos a entonar como debemos entonar y cantar los himnos al Señor alegres, ¿verdad? Vamos a cantar este himno que es Cantad alegres al Señor. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con amor, obedecerle con placer. Con gratitud canción alzad al Creador que el ser nos dio, el nombre augusto venera, del cual el Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a sus ovejas el pastor, ninguna de ellas faltará, si fuere fiel a su Señor. De su promesa el alto don nos dio y fiel sabrá cumplir, si a nuestra vez el corazón le damos puro hasta el morir. Bien, permaneciendo de pie, vamos a tener la lectura bíblica en el libro de Hechos, capítulo 27, los versículos 18 al 24. Hechos, capítulo 27, versículos del 18 al 24. Voy a dar lectura a estos versículos mientras ustedes siguen la lectura desde sus Biblias. Bueno, repito, Hechos, capítulo 27, versículos 18 al 24. Entonces ustedes siguen con su Biblia, yo voy a dar lectura a estos versículos. La palabra del Señor dice así: Mas siendo atormentados de una vehemente tempestad, al siguiente día alijaron, y al tercer día nosotros, con nuestras manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no pereciendo sol ni estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. Entonces Pablo, habiendo ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no partir de Creta, y evitar este inconveniente y daño. Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de persona de vosotros, sino solamente de la nave.
porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del cual yo soy y al cual sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es menester que seas presentado delante de César, y he aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta lectura bíblica. Te pedimos que sea comprensible a nuestros oídos para poder entender el mensaje del día de hoy. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento. Una de las características del apóstol Pablo es que era una persona que no dejaba de evangelizar en ningún momento de su vida. De hecho, yo diría que gracias al apóstol Pablo es que el día de hoy nosotros disponemos del evangelio aquí en América. Porque el apóstol Pablo no solo se desenvolvió ahí en Israel, sino que también hizo viajes por toda Grecia, por Italia, hasta España estuvo el apóstol Pablo. Entonces, sus celulares, por favor. Entonces el apóstol Pablo, como les comentaba, de alguna manera trajo el evangelio hasta esta región. ¿Ya? Tengámoslo claro porque acabamos de leer algo que era muy grave. Él estaba en medio del mar, en un barco, que estaba a punto de naufragar. Pero el Señor fue con él. Le dijo: el barco va a perecer, pero ninguno de los tripulantes va a morir. Y habían más de 200 personas. Vamos a cantar ahí desde sus asientos este himno, que es el himno 252. Este himno está en el anexo y se llama El Señor Jesús está llamando. El Señor Jesús está llamando, ¿quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, oh háblame, heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Hay millones que en pecado mueren, escuchar su llanto de dolor, acudir con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá o envíame, Señor? Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos al celeste Edén. Ojalá que aquel solemne día Cristo allí nos diga: hiciste bien. Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. El Señor Jesús está llamando, y el Señor Jesús nos está llamando a cada uno de nosotros. ¿Nos necesita Dios? ¿Nos necesita Dios
O sea, nosotros le podemos aportar a algo que Dios no puede hacer. No, la verdad es que la Biblia es muy clara y nos dice, si nosotros nos vamos a predicar, ¿a quién va a mandar a predicar? A las mismas piedras de la tierra. Eso no porque nosotros no seamos valiosos, sino porque Él nos da la bendición de poder participar en su obra, en su trabajo misionero. Y la predicación del día de hoy tiene que ver con este viaje misionero que hizo el apóstol Pablo, y le he puesto por título Encender el fuego. Y vaya que ha sido necesario en estos meses encender el fuego, ¿verdad? Ya que estamos cursando con un frío tremendo, y una de las cosas que nos da fortaleza en medio del frío, efectivamente, es el fuego. Pero el fuego no se prende espontáneamente. El fuego requiere de alguien o algo que lo provoque, porque es una energía que a nosotros nos transmite el calor, pero como les digo, no se enciende espontáneamente. Así es que tengamos en consideración el título de esta predicación, que es Encender el fuego. Y en Hechos 28:2, quiero que leamos aquí este versículo, que va a ser el versículo con el cual nosotros vamos a desarrollar este tema, esta predicación, que dice así: y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad, porque encendido un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que venía y del frío. Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos escuchar y leer tu palabra. Te pedimos que en esta tarde sea una gran bendición para todos nosotros. Que tu Espíritu Santo nos redarguya el corazón, pero también nos quite toda distracción que tengamos en la mente para poder entender esta palabra. Porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál era el contexto en que se desarrolla este versículo? Nosotros acabamos de leer una lectura bíblica que consiste en el naufragio del apóstol Pablo. Y nosotros aquí en la lámina de aquí al frente podemos ver qué sucedió. Ahí nosotros podemos ver al apóstol Pablo ya entrado en años, es aquel que está más anciano sosteniendo a otro. Pero fíjense que aún el apóstol Pablo, con la edad que tenía, no cesaba en ningún momento de viajar, de predicar, y en esta oportunidad se encontraba en un viaje misionero. Y para los que son más atentos, verán que allá al fondo a la izquierda hay un barco. Bueno, todas las personas que se ven ahí en la orilla, hay algunos que están saliendo del mar, y el mar está para nada tranquilo. Había una tempestad terrible en aquel viaje del apóstol Pablo, ¿ya? Y en esa travesía en ese barco, resulta que iban cerca de 200 personas a bordo. Y en el mar Mediterráneo, donde se desarrolló este viaje, muchas veces se desarrollaban tempestades enormes. Esto no era el mar Rojo, o no era el mar de Galilea, ¿cierto? No, era un mar abierto, era un mar mucho más grande de los que estaba acostumbrado, por ejemplo, los apóstoles cuando iban a pescar ahí en Galilea. Pese a que se desarrollaban hartas tormentas, estas tormentas eran de una magnitud mayor. Si pensamos que la tripulación eran 200 personas, ya nos imaginamos el barco de qué dimensiones tenía que ser. No era un bote de pescadores, sino que era un barco grande que era capaz de llevar muchas personas, pero también mucho almacenaje, muchos granos. Esos eran los barcos que comerciaban de un país a otro. Y ese era el viaje que optó el apóstol Pablo para
continuar predicando el Evangelio. Pero nos encontramos en Hechos 28:2, que pueden tener ahí en sus Biblias, y que podemos imaginar que el Señor había hablado con el apóstol Pablo y le dijo: tranquilo, Pablo, porque ningún tripulante de este barco va a morir. Y no todos los tripulantes eran temerosos de Dios. Seguramente habían tripulantes que eran creyentes de otros dioses. Incluso probablemente había hasta ateos en aquel barco. Pero Pablo recibió al ángel de Dios y el ángel de Dios le dijo: porque esta noche he estado conmigo el ángel de Dios, y le dijo: no temas, es menester que seas presentado delante de César, y aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Dios le estaba diciendo que todos se iban a salvar, pero probablemente el barco iba a perecer. Si ustedes se percataron cuando leímos la lectura bíblica, hubo 3 días que ellos estaban desorientados en el mar, que no había sol, que no había estrellas, y bien sabemos que las estrellas son fundamentales para la navegación, ya que en aquellos tiempos no habían tantos radares ni tanta tecnología, probablemente no habían faros como para orientar a los barcos. Entonces los capitanes de barcos se instruían con las estrellas del cielo para seguir su camino. Pero aquí ni siquiera eso había. La tormenta era tan espesa, tan fuerte, que ni siquiera se dejaba ver el sol ni las estrellas. Estaban completamente perdidos en la mitad del océano. Ya se les estaba acabando la comida, porque el viaje que tenían que hacer era de un día y ya llevaban más de 3. La gente ya estaba con la moral muy abajo, muy hambrientos, pero Pablo siempre intentó animarles. Y resulta que, como vemos en nuestro versículo, en Hechos 28:2, nos dice: y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad. ¿Qué significa esto? Ellos llegaron a una isla que se llamaba Melita. Y esa isla era conocida porque los habitantes que en ella habían no eran muy simpáticos. Probablemente eran medios, ¿cómo es la palabra? Ásperos en el trato con la gente. Seguramente no llegaban muchos barcos a esa isla, no vemos un puerto, nada de eso. Entonces los habitantes de esa isla, ellos los consideraban bárbaros. Bárbaros son personas que no tienen una civilización tan avanzada, que no tienen buen trato, que en general uno esperaría que los van a recibir mal, que probablemente uno pensaría en correr peligro si llega a una isla donde está llena de gente bárbara. De hecho, eso es lo más lógico. Pero ¿qué nos dice el versículo? Que los bárbaros, en el relato propio de Lucas, porque también iba en el viaje, y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad. Es decir, él estaba convencido de que iba a llegar a una selva de personas que lo iban a aborrecer, que los iban a tratar mal, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? Ahora viene la justificación de por qué ellos no fueron tan inhumanos, sino que fueron amables. Dice: encendido un fuego, nos recibieron a todos. A todos. ¿Se murió alguno en el naufragio? No. Eran muchas personas. Eran cerca de 200 personas. Eso ya es milagroso. En medio del naufragio del barco, que 200 personas se salven. Entre ellas seguramente habían muchos ancianos, habían mujeres, habían niños, y debían algunos nadar para llegar a la costa. Imagínense un invierno en el cual ni siquiera sale el sol, había una tormenta. ¿Cómo salían ellos del mar?
pero muertos de frío. El otro día estábamos con Maleli viendo una película antigua que es el Titanic. Y siempre llegábamos a la escena final cuando, cuando Jack estaba con Rose ahí en medio del Atlántico, lleno de hielo así por los lados, y ella se sube, ¿cierto?, a una tablita y sobrevive, pero Jack se quedó hasta aquí, en el agua fría, y murió congelado, ¿verdad? Bueno, yo me imaginaba siempre esta escena en este momento, pero ellos tuvieron la oportunidad de llegar a esta isla llamada Melita, habitada por los bárbaros. Y los bárbaros no tenían por qué ser tan amables. ¿Qué fue lo que hicieron? No les dieron comida, no les dieron abrigo. ¿Qué es lo que más necesita un ser humano cuando está entumido de frío? Es calor. Entonces yo me imagino que encendieron una gran fogata, porque si nosotros tenemos una estufita así chiquitita, no alcanza apenas para nosotros un pequeño grupo, imagínense para 200 personas. Entonces los bárbaros realmente fueron hospedadores, tuvieron que hacer un gran fuego para calentar a toda esa gente, secar sus ropas, secar sus vestidos, ¿ya? Y nosotros aquí podemos ver gráficamente lo que significa el frío físico, el frío carnal, lo que sufrieron estas personas en el naufragio. Estaban a punto de morir de hipotermia. La hipotermia es una temperatura por debajo de 35 grados. Ya las personas si se pueden morir si están en hipotermia. Entonces aquí vemos qué rico cómo se ven esas personas acá, ¿no? Aquí miren, con las manitos en el fuego, ya algunos abrigados, y los que están allá saliendo de la orilla, ¡oh, qué rico! Que vamos a llegar aquí a calentar nuestros cuerpos. Pues bien, queridos hermanos, este frío que nosotros sentimos en este momento, porque hace frío acá en Laguna Verde, que sentían estos tripulantes junto a Pablo en este naufragio, se asemeja mucho a lo que es el frío espiritual. El frío espiritual. El mundo, queridos hermanos, es un lugar frío para aquellos que hemos sido salvos por la sangre de Cristo. A causa de nuestro pecado, a causa de cada una de nuestras vidas pecaminosas, somos sujetados a este frío. Nos vamos enfriando espiritualmente en la medida que nosotros damos cabida al pecado. Incluso muchas veces ni siquiera llegamos a ser tan ardientes como una llama de fuego en lo espiritual y llegamos a la tibieza espiritual. Pero ¿qué dice Dios? Ojalá fuera frío o caliente. Pero si fueres tibio, te vomitaré de mi boca. Así de drástico es el Señor. Él incluso prefiere que seas frío a que seas tibio espiritualmente. Entonces el frío espiritual abarca a nuestra vida el día de hoy. Y cuando nosotros nos convertimos a Cristo, existe como un enamoramiento de Dios. Nosotros nos enamoramos de Cristo porque Él nos rescató. Comprendimos que Él dio su vida por mí. Soy importante para Él. Él dio todo por mí. Entonces cuando parte una relación es muy similar. Cuando estamos enamorados, cuando somos jóvenes o ya más adultos y nos enamoramos de una persona, ¿cómo es la relación? ¿Cómo queremos que sea perfecta? ¿Es verdad? Nos preocupamos, ¿cierto?, de andar bien bonito físicamente. Nos preocupamos de hacer algunos gestos con la otra persona. Le compramos un regalito. Queremos estar cada vez más en comunión. Queremos pasar todo el tiempo que podamos con aquella persona que nos enamoramos, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo y comprendemos el Evangelio, es algo muy parecido. Estamos tan agradecidos de Cristo que queremos solamente alabarle, queremos ir a la iglesia,
queremos leer su palabra, queremos orar. Pero las relaciones y los matrimonios, por ejemplo, no siempre son así. ¿Ya? En el desarrollo de una relación personal, amorosa, siempre van a haber altos y bajos. Y en la relación espiritual que tenemos con Dios, también. Hay muchas veces que estamos, pero congelados espiritualmente. Congelados espiritualmente. Pero eso es totalmente reversible. Nosotros podemos salir de ese frío espiritual. ¿Cómo? A través del fuego. Vamos a ver cómo, qué representa ese fuego que calentó a estos tripulantes, pero también cuál es aquel fuego que va a levantarnos espiritualmente a aquellos que estamos congelados, ¿verdad? Incluso no solo en nuestra vida personal muchas veces tenemos frío espiritual, sino que vemos también que las congregaciones, aquellos ministros de las iglesias, tienen frío espiritual también. Las sociedades, las escuelas dominicales, las sociedades femeninas y en general todo lo concerniente a Dios está en un frío, frío gélido. Hay influencias en el mundo que agudizan esa frialdad espiritual. Por ejemplo, los pensamientos modernos, las ideologías que se postulan el día de hoy. Sin ir más allá, se inauguraron los Juegos Olímpicos en París con una alegoría a la última cena, pero terrible, en la que habían homosexuales, travestis, ¿cierto? Había una persona que representaba a Cristo, y eso es lo que está pasando el día de hoy. La frialdad que hay en el mundo, y alguien sacó la cara, el gobierno francés dijo algo, nadie dice nada, todos están murmurando nomás por debajo. ¿Por qué? Porque el mundo influencia sobre nosotros. El mundo nos enfría y nos enfría de la presencia de Dios. Ya incluso enfermedades, nosotros tenemos conocimiento de muchas personas en la iglesia que están enfermas y algunos deciden irse de la iglesia porque creen que la culpa de su enfermedad es por Dios. Ya los negocios personales que yo tengo, mis logros, ¿cierto? Mis títulos, mi casa que yo he obtenido, todo eso nos va cegando y nos va enfriando espiritualmente. Hemos descuidado la oración personal. Si es que no tuviésemos el culto de oración, respóndase sinceramente, hermano. ¿Está orando personalmente a diario? ¿Cuánto tiempo? ¿Solamente es para cumplir o no? Estamos en una decadencia espiritual en que esas aguas que se ven ahí en el mar Mediterráneo ni se comparan con el frío espiritual que tenemos nosotros. Ahora, si nos rendimos al frío, vamos a morir congelados. Si estamos en medio de esa mar, así como estaba este actor de cine en el mar y se quedó ahí, se murió congelado, porque no buscó cuál era la solución a este congelamiento. Lo mismo que nosotros. Vamos a ver ahora cuál es ese fuego que nosotros debemos encender para que este frío espiritual desaparezca. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver cuáles son los medios que tenemos nosotros como cristianos para poder calentar nuestra vida espiritual. Lo primero es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un fuego. Aquí pasa, denme un segundito. La palabra de Dios es un fuego en sí. El leerla, el oírla, entenderla,
nos calienta el corazón. Nos calienta el corazón de forma espiritual. Ese fuego que estaban ahí en el naufragio del viaje de Pablo, las personas lo anhelaban. Lo anhelaban, ¿por qué? Porque si no se acercaban a ese fuego, iban a morir. Hermano, si no lees la palabra de Dios, es imposible que tu vida espiritual se encienda, renueve el compromiso con Dios. Entonces, un medio para poder calentar este frío espiritual es la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde nosotros obtenemos la palabra de Dios? Bueno, aquí las puertas de la iglesia están abiertas cada domingo, cada sábado, los miércoles, los viernes, pero ¿es suficiente para el frío espiritual que está viviendo cada uno de nosotros? Cada uno sabe. Cada uno sabe en qué nivel de frialdad espiritual se encuentra. Pues bien, si tú sientes que espiritualmente estás muy alejado de Dios, pues necesitas acercarte más a la palabra de Dios. Y podría decir, pero es que me cuesta entender. Bueno, léelas 3, 4, 5 veces. Es ahí donde el Espíritu Santo te va a mostrar el significado de lo que tú necesitas. Otro medio que hemos abandonado y que es importante para encender el fuego es la oración. La oración privada. ¿Cuántos de nosotros de manera personal, de manera privada, oramos a Dios? Las oraciones en grupo, las oraciones familiares, son como brasas que calientan nuestro espíritu. Segundo punto, ¿verdad? Primero la palabra de Dios, segundo la oración, tercero la meditación en Cristo Jesús. Como nos dice Salmo 39, Salmo 39, 3. ¿Alguien lo puede leer? Salmo 39, 3. 3. Se pone de pie, por favor, y lo lee. Enardecióse mi corazón dentro de mí, encendióse fuego en mi meditación, y así proferí con mi lengua. Encendióse fuego, enardecíme dentro de mí, ¿en qué? En mi meditación. No solo es leer la palabra de Dios, no solo es tener una comunión con Dios en oración, sino que es meditar la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Meditar es sacar reflexiones de la vida diaria que nos está entregando la palabra del Señor. Porque yo puedo leer solamente por conocimiento, ¿verdad? Puedo leer para saber qué sucedió con el pueblo judío, cómo se abrió el Mar Rojo, cómo pasó Moisés y venció a los carros de Egipto. Pero qué reflexión, qué meditación hay ahí. Y lo que trato yo siempre de explicarle a ustedes es que cada una de las historias refleja a Cristo. Cada una de las historias de la Biblia busca la salvación de las personas. Entonces es bonito aprender así, cuando uno escucha una lección, escucha una palabra. Lo mismo que vimos hoy día en la mañana, estábamos viendo acerca del siervo despiadado, de cómo Pedro en su vida personal tenía una necesidad de perdonar, ¿verdad? Y le pregunta al maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? Y él le dice, hasta 7, como que, o sea, eso sería lo máximo para mí. Y el Señor Jesús le responde, no te digo 7, sino que hasta 70 veces 7. Ya vimos esa lección en la mañana, por lo cual no voy a profundizar en aquello. Pero Pedro tuvo un gran privilegio. Los discípulos tuvieron un privilegio tan grande de estar escuchando de la propia boca del Señor las enseñanzas, de vivir a diario con Él, de ver cómo Él se comportaba.
¿Nosotros podemos hacerlo? Claro que sí, porque es Dios hablándonos a nosotros mismos a través de su palabra. Si uno lee la Biblia es como escuchar a Dios. Entonces Dios te está enseñando directamente a ti por medio de su palabra. Entonces ese es el medio por el cual, los tres medios por los cuales nosotros se enciende esta llama nuevamente. Se enciende esta llama, este fuego para poder dejar atrás el frío espiritual. Y cuarto, ya vimos que primero era la lectura bíblica, segundo la oración, tercero meditar en Jesús y cuarto la comunión con otros hermanos. Veamos Malaquías 3:16. La comunión con otros hermanos. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Malaquías 3:16. Ya. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, fue escrito un libro de memoria. Imagínense nosotros aquí reunidos, seguramente Dios está escribiendo allá en el cielo. Ya los hermanos de Laguna Verde, hoy día 28 de julio, dejaron un tiempito y se reunieron. Mira qué bonito. ¿Por qué? No sé si ustedes han hecho un fuego, pero el fuego hay que alimentarlo, ¿verdad? Porque si no se apaga. ¿Y qué pasa si el fuego está grande, cierto? Con varios troncos encendidos y yo los separo. ¿Cuánto va a durar un fueguito, un palito? No mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a ir apagando. ¿Qué pasa con la congregación? Si creemos que en nuestra casa nosotros vamos a aprender de la Biblia, aprendiendo el YouTube, aprendiendo la radio, aprendiendo el Zoom, sí, probablemente estemos bien un tiempo, pero ese palito alejado de la llama de la comunión se va a apagar, sí o sí. Entonces Dios nos manda, es un mandato para Dios que nosotros nos congreguemos, que nos reunamos físicamente. Por eso acá nosotros hemos sido bien enfáticos en tener las reuniones y no suspenderlas. ¿Por qué? Porque de manera independiente cada uno va a ir apagando su llama espiritual. En resumen, hay un frío espiritual, ¿cierto? Tan gélido como lo que tuvieron que pasar estos tripulantes en el naufragio de Pablo. Los bárbaros, de quienes menos se pensaba, fueron tan hospedadores que le hicieron fuego, ¿verdad? Ellos, ¿cómo estarían de felices? Que ellos lo único que necesitaban era fuego. No necesitaban comida, no necesitaban vestido, necesitaban calentarse ese frío. Porque ese frío, si no se trata, es mortal. Lo mismo que el frío espiritual. Si no detienes, querido hermano, tu frío espiritual, puedes morir espiritualmente. Y ya volver a encender una llama, ahí es difícil. Pero aquí están las 4 formas. La palabra de Dios es un fuego. La oración privada, grupal, familiar, ayuda a fortalecer este fuego. La meditación en Cristo Jesús, fundamental. Y la comunión con otros hermanos o con otros cristianos. Ahora, una vez que nosotros hemos encendido este fuego, ¿verdad? Nosotros tenemos la obligación de encender otros fuegos. De encender otros fuegos para gente que está fría, que está muriéndose en las aguas congeladas. Ese es nuestro deber como cristianos. Ese es nuestro deber como hijos de Dios. Calentar espiritualmente a otras personas. Ahora, cuando nosotros
deseamos encender un fuego, tenemos que considerar varias cosas. No siempre va a ser fácil encender un fuego en cualquier lugar. Imagínese, usted quiere encender fuego y lo único que encuentra son troncos húmedos. ¿Se puede encender fuego? Se puede, pero con mucha experticia, con mucha dificultad. Un fósforo va a pasar a estar nomás con una leña húmeda, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros queremos ir a encender un fuego a la comunidad, muchas veces vamos a encontrarnos con gente que no quiere escuchar de Dios, con una leña muy húmeda. ¿Pero es imposible que se encienda ese fuego? No. Y fíjense cuáles son las estrategias para poder encender ese fuego a otras personas. Primero tienen que estar las condiciones. ¿Cómo uno enciende el fuego? ¿Con palos gruesos o primero con astillas? Primero con palitos finos. Entonces, esos palitos finos representan actos pequeños que nosotros debemos realizar antes de ir a encender un gran fuego a nuestra comunidad. Y parte de esto nosotros lo conversamos el día de hoy. ¿Qué significan esas pequeñas astillas? Que nosotros primero estemos bien, que nosotros estemos bien en comunión con Dios, que nosotros estemos leyendo constantemente la Biblia, que nosotros estemos constantemente orando, asistiendo. La asistencia es fundamental, sobre todo si somos un grupo pequeño. Si faltan dos, ya falta el 50%. Entonces, no podemos permitirnos como un grupo desarticularnos. Nosotros debemos trabajar consolidados como un cuerpo, ¿ya? Entonces, debemos considerar las dificultades muchas veces en el encendido de este fuego. Por ejemplo, a causa de la lluvia, las ramas estarían mojadas. No es fácil encender un fuego en esas circunstancias. Por ejemplo, el fuego no puede ser encendido hablando espiritualmente por los hombres. Nosotros debemos reunir todos los materiales, ¿cierto? El encendedor, los fósforos, tener astillas pequeñas, palitos gruesos, finos, más gruesos y leñas grandes, pero finalmente, ¿quién enciende ese fuego? Es Dios, ¿ya? Es el Espíritu Santo que se encarga de encender aquel fuego espiritual. Entonces, cuando nosotros vamos y queremos predicar el Evangelio a las personas, no somos nosotros los que vamos a encender el fuego, para que no sintamos frustración, porque muchas veces se nos va a cerrar la puerta en nuestra cara, con el rechazo de las personas. ¿Pero por qué? Porque esa leña está demasiado húmeda. Dios va a preparar el lugar a las personas perfectas para que Él encienda ese fuego en aquel lugar. Y cuando Él enciende ese fuego en un lugar específico, nosotros somos los encargados de ir a alimentar ese fuego. Nosotros no somos los encargados de encenderlo. Es el Espíritu Santo que toca el corazón de las personas, ¿ya? Y una vez que el Espíritu Santo toca el corazón de esas personas, nuestro deber es ir a predicar. Una vez que se obtiene esta llama, encendida por el Espíritu Santo, como les mencionaba, el fuego empieza con pequeñas cosas que nosotros tenemos que ir haciendo. Pequeñas varitas, pequeñas astillas que debemos ponerle a ese fuego. Nosotros no podemos ir y decirle a las personas, eres un pecador, te vas a ir al infierno. Nosotros primeramente debemos ser amables con las personas. Debemos mostrar humanidad, ¿verdad? Yo lo enseñé en un par de escuelas dominicales atrás, de que nosotros fuimos criados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras no nos salvan, pero las obras son parte del testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, nosotros debemos ir poniendo astillitas a aquel fuego que el Espíritu Santo encendió. Y ese fuego tiene que ser alimentado.
Muchas veces cuando el fuego como que se quiere apagar, ¿qué necesita de nosotros? Un poquito de viento, un soplido. ¿Cuántas veces me he visto yo avivando un fuego antes de un asado? De rodillas me tiene ahí el fuego soplando, soplando. Espiritualmente es lo mismo. Si el fuego se está apagando, yo me debo arrodillar para orar, para oxigenar ese fuego. Y este fuego eh, somos todos llamados a alimentar esa llama que fue encendida en el corazón de alguna persona o en tu propio corazón, ¿ya? Si has estado frío espiritualmente y si nuevamente se prende esa llama, ese enamoramiento con el Señor Jesucristo, debemos alimentarlo. Y lo debe alimentar el pastor, lo debe alimentar el anciano, todos debemos alimentar. Yo debo alimentar el fuego de Maleli, Maleli debe alimentar el fuego de Ruth, Ruth el de Patricia, Patricia el de Ana, Ana el de Cecilia, porque somos un cuerpo, ¿ya? Quiero que comprendamos el día de hoy de que nosotros somos una congregación, somos hermanos, literalmente somos hermanos, adoptados por Dios por la sangre de Cristo, ¿ya? Muchas veces los hermanos discuten, ¿verdad? Se distancian, pelean, pero hay algo que nunca los va a separar, que son sus lazos. Son hermanos, nosotros somos hermanos. Y debemos nosotros encender la llama del otro, encender mi propia llama. Incluso, ven aquí usted, esta persona ya anciana. Pablo ya no estaba tan joven. Y la Biblia nos dice, si vamos a nuestra lectura bíblica en Hechos 28, capítulo 3, perdón, capítulo 2, Hechos 28, capítulo 2, capítulo 28, perdón, Hechos 20, capítulo 28, versículo 3, dice, entonces habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, ¿ya? El apóstol Pablo, que era el principal evangelista de todos los tiempos, realizó la tarea más humilde que es ir a recolectar la leña, ¿ya? El apóstol Pablo se dedicó a ir a recolectar la leña para darnos ejemplo a nosotros. No debemos solamente ir a calentarnos en el fuego, porque es fácil. Ah, ya, llegamos, alguien ya hizo el fuego. Ah, qué rico, ¿verdad? No, hay que ir a buscar la leña, ¿ya? Y el apóstol Pablo, el principal líder espiritual para muchos, el mayor evangelista de todos los tiempos, aquí nos dice que él solito fue a buscar los sarmientos. Los sarmientos es un tipo de madera, leña, y él mismo alimentó el fuego. Entonces, ¿qué más nos queda a nosotros? Nosotros debemos ser trabajadores también, alimentar el fuego, ir a buscar la leña. El fuego será de gran utilidad, pero no podemos olvidar, queridos hermanos, que Satanás va a querer apagar ese fuego. Satanás se pone pero furioso, furioso, realmente furioso, cuando la congregación, cuando el hermano de manera personal quiere reavivar esa llama espiritual, él se pone pero inquieto. ¿Y qué empieza a suceder? Empieza a tentar y a tentar con lo que más te gusta, con lo que más te gusta caer. ¿Y qué pasa? Se cae en pecado, uno se siente mal, como que le echaron una manguera de agua a ese fuego que habías construido. Pero ese fuego permanece ahí si nosotros lo reavivamos. A él le molesta este calor y él incluso puede herir a algunos siervos de Dios en su molestia porque está sirviendo a Dios.
como hizo en el mismo caso del apóstol Pablo. Cuando él fue a buscar la leña, una víbora venenosa le picó la mano. Y los bárbaros que estaban en la isla quedaron así asombrados porque sabían que el veneno de esa serpiente lo iban a matar en pocas horas. Pero no lo mató. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía una llama tan viva espiritualmente que ni siquiera las acechanzas del diablo lo pudieron tocar. ¿Por qué hay personas que están endemoniadas? Es porque no tienen el Espíritu Santo. Una persona que no tiene que tiene al Espíritu Santo de Dios, no hay cabida para nada más. Satanás no puede tocar a esa persona, no puede controlarla, no puede manipularla. El apóstol Pablo lo picó una serpiente venenosa. ¿Por qué? Porque Satanás estaba inquieto, estaba molesto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, en medio de toda la tempestad, nunca perdió la fe. Para ir finalizando, en un libro que fue escrito por un autor que se llama Felipe Henry, él era cristiano y tenía una hija, ¿ya? Y cuando se acercaba el invierno, él le decía a la hija: tú tienes solamente 4 cosas que hacer. Lo primero, si quieres calentarte en este tiempo frío, debes ponerte al sol. Algo tan simple como eso. Y cuando nosotros acá en nuestro templo estamos entumidos del frío, ¿cierto? A veces nos quedamos aquí, pero podemos salir allá a la callecita y si nos llegan los rayos del sol, ¿cómo nos sentimos? Uy, aliviados, ¿verdad? Bueno, esos rayos del sol también representan la palabra de Dios. Segundo, primero le decía a él, ponte debajo del sol. Segundo, acércate a un fuego. Acércate a un fuego. Aquí tenemos fuentes de calor de gas. Antiguamente prendíamos la chimenea. Él le decía, acércate a un fuego. ¿Dónde hay un fuego? Espiritualmente hablando en las iglesias, en las congregaciones donde se predica la palabra de Dios. Ahí está el fuego. Porque si escuchas predicaciones mientras tú estás cocinando, está bien, eso está muy bien. Y es un complemento muy bueno. Pero tu concentración cuando escuchas la palabra de Dios tiene que ser al 100%. Porque no solo tienes que escuchar, sino tienes que meditar. Meditar en la palabra de Dios, de día, de noche. Lo tercero que le decía este padre a su hija para combatir el fuego: mantente en movimiento y en acción. Mantente en movimiento porque cuando uno se ejercita en medio del frío, genera calor interno, ¿verdad? Hermano, si espiritualmente estamos helados, estamos fríos, debemos estar en acción, haciendo cosas para el Señor, moviéndonos, porque eso también va a traer calor espiritual, ¿verdad? Y les pido que lo entiendan, pero que no solo lo entiendan, sino que lo hagan. Si hay actividades, participemos de aquellas actividades. Les aseguro que no se van a arrepentir. Se los garantizo que no se van a arrepentir. Pero seamos más activos con el Señor. Si no, las gélidas aguas árticas nos van a congelar espiritualmente y ya después nos vamos a querer reunir. Y cuarto, busca la comunión con otros cristianos. Busca la comunión con otros cristianos. ¿Cómo podrá uno calentarse solo en medio del invierno? Podría calentarse solo, ¿cierto? Yéndose al sol, buscando un fuego, moviéndose un poquito, pero si las temperaturas son muy, muy bajas, necesita calor humano. Uno necesita calor humano. Una última anécdota para ya terminar y concluir la predicación. Ustedes escucharon que unos años atrás hubo una tragedia en Antuco,
con unos soldados conscriptos que iban en una marcha que era habitual, pero que se levantó un viento de nieve terrible y ellos habían pasado un río que les llegaba hasta aquí a la cintura. Imagínense, en pleno invierno, habían pasado un río, estaban totalmente mojados y saliendo se les congeló todo. Además, después vino un viento de nieve que lamentablemente se llevó la vida, si mal no recuerdo, de 45 soldados y 2 suboficiales. Y yo tuve el testimonio de una persona que participó y sobrevivió en aquella tormenta. Personalmente conversamos, yo era más niño, así conversó más con mi papá, pero yo estaba presente ahí. Y esa persona no era creyente, pero viene muy bien ahora el ejemplo. Él tenía más experiencia. No veía ni a 30 centímetros de su nariz, ni para el lado ni para atrás, porque el viento de nieve tapó todo de frío, de frío, de frío. Él con las manos para adelante y las manos para atrás logró traer 2 soldados y les dijo: vengan para acá. Él con más experiencia cavó una cueva en la nieve y los metió se metieron los 3 ahí mientras duraba la tormenta. Logró quizá encender una vela y la vela no era suficiente. Él nos decía que tuvieron que abrazarse los 3 y empezar a frotarse, porque si quedaban sin moverse se iban a congelar. Ellos 3 sobrevivieron, pero los que iban solos, los que no tenían ayuda, los que no tenían a nadie y quizás pensaron que podían sobrevivir, la tormenta los mató. Entonces, queridos hermanos, Satanás es muy astuto y él parece mostrarnos una vida llena de cosas que al parecer calientan nuestra vida. Las cosas materiales, cómo nos va, ¿cierto? A veces eso no importa. Si la vida aquí en la tierra es muy cortita, nosotros debemos acumular tesoros en el cielo. ¿Ya? Lo que nosotros reunamos acá va a quedar hecho polvo. Hasta nuestros propios cuerpos van a quedar hecho polvo. Entonces, ¿dónde debemos reunir tesoros? En el cielo. Esta persona, por su experiencia, se salvó él, pero si no hubiese encontrado a las otras personas, no sacaba nada de meterse a la cueva porque igual se iba a morir. Necesitaba tener un grupo de gente. Hermano, esto es muy serio. Si nosotros vamos por caminos separados aquí en la congregación, esto no va a resultar. Vamos a congelarnos cada uno por su lado y vamos a morir espiritualmente. Nosotros debemos encender esa llama. Tenemos la oportunidad, ¿ya? No pensemos de que esto no está funcionando porque la gente no quiere venir. Bueno, encendamos, trabajemos esa llama. Sabemos que la leña muchas veces está húmeda a los alrededores. Pero si nosotros aquí generamos un gran fuego, la gente muchas veces va a mirarnos y va a querer acercarse cuando vea que nosotros estamos compenetrados espiritualmente. Llévense esta imagen. Llévense esta imagen del naufragio del apóstol Pablo y de cómo fue necesario que los bárbaros encendieran ese fuego. No dejemos que los bárbaros aquí dejen encender el fuego, porque el fuego lo tiene que encender el Espíritu Santo. Nosotros somos los encargados de recoger y alimentar ese fuego. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy hemos podido aprender una gran lección. Estamos a tiempo de encender esa llama espiritual que va a calentar nuestros corazones. Si estamos fríos espiritualmente, haz que nosotros tomemos esta herramienta que acabo de mencionar, la comunión con los demás cristianos, la oración, la lectura bíblica,
la meditación en nuestro Salvador. Te pedimos, Señor, que tú nos des ánimo, perseverancia, que estemos contentos de trabajar en tu obra. Te pido por cada una de las hermanas aquí representadas, que ellos también sean el motor para poder traer a sus familiares, para poder traer a sus vecinos. Porque si lo hacen de corazón, el Espíritu Santo va a orar. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Bien. ¿Qué debemos dar a nuestro Señor Jesucristo? Lo mejor, ¿verdad? Así que nos ponemos de pie para cantar este hermoso himno que dice: va lo mejor al Maestro. Da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, lucha del bien en favor. Cristo nos dio el ejemplo, siendo el joven de valor. Séle devoto ferviente, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad luz en pro. Da lo mejor al Maestro, dale de tu alma el honor. Que sea Él en tu vida el móvil de cada acción. Dale que será dado el Hijo amado de Dios. Sirve día por día, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Da lo mejor al Maestro, nada supera su amor. Se dio por ti a sí mismo, dejando gloria y honor. No murmuró al dar su vida por salvarte del error. Ámale cada día, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Dale el ardor de tu alma, a propósito de la predicación del día de hoy. Pero si no tenemos ardor en nuestra alma, si no tenemos fuego espiritual, va a ser difícil darle lo mejor, ¿verdad? Eso, tomen asiento, voy a pedirle a Maleni, por favor, que reciba la ofrenda. Y vamos a cantar el corito Yo doy mi ofrenda. Yo doy mi ofrenda, pues amo a Jesús. Yo doy mi ofrenda, pues le amo a Él. Traemos nuestra ofrenda, la damos con amor. Para extender tu obra, acéptala, Señor.
Yo doy mi ofrenda, pues amo a Jesús. Yo doy mi ofrenda, pues le amo a Él. Oremos, Señor Padre Celestial, te damos gracias por la ofrenda recibida. Ayúdanos, Señor, para que podamos administrarla correctamente y así poder extender tu obra. Ayuda a los hermanos que pudieron dar, a los que no pudieron venir en este día, Señor, de dar la oportunidad que se puedan seguir congregando. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, continuando con el culto, las actividades de fin de julio ya, porque se acaba el mes, son las siguientes. El 31, día miércoles, el último día del mes de julio, corresponde el estudio bíblico. Estamos en Gálatas capítulo 4. Dirige la hermana Patricia, ya el miércoles el estudio bíblico, y el pastor Jorge Valdés continúa con el estudio del libro de los Gálatas. Está muy interesante el libro de los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, y después le dice, hijitos míos, les dice Pablo, ¿ya? Al principio como un padre los quiere corregir, ¿cierto? Fuertemente, pero después también los quiere corregir con amor. El día viernes 2 de agosto ya, culto de oración a las 21 horas, importante ese culto, en el cual oramos, presentamos nuestras peticiones de oración. Ese día lo va a dirigir la hermana Cecilia, día viernes 2 de agosto. El día 3 de agosto, es decir, el sábado, tenemos la reunión de AFAL en Santiago, ¿ya? Con Maleli vamos a ir, por lo tanto, a las hermanas que quieran participar, desde Valparaíso, nosotros los podemos llevar y regresar a Valparaíso de esa actividad, ¿ya? Nos avisan durante la semana quién quiere participar. Y con respecto al viaje, no se preocupen que nosotros vamos a costear el viaje. Ustedes pueden costearse el tema del transporte desde Laguna a Valparaíso, Valparaíso Laguna, ¿ya? Esta es una reunión que se va a desarrollar en la iglesia Lo Hermida, que es la iglesia oficial del pastor Jorge Valdés. Así que sería interesante también que participen y conocer los hermanos de allá, conocer el templo. Va a ser una reunión bonita de AFAL. El próximo domingo ya tenemos la actividad normal, tenemos escuela dominical, este domingo 4 de agosto. La escuela dominical la dirige la hermana Maleli y viene el hermano Vladimir Núñez de Santiago, ¿ya? El hermano Vladimir va a dar la clase de adultos. Si es que hay niños, la hermana Cecilia y la hermana Maleli van a dar esas clases. Y por la tarde vamos a tener el culto solemne, que es el que tenemos habitualmente a las 3 de la tarde. Dirijo yo y predica Vladimir Núñez. Vamos a finalizar nuestro culto con el himno número 200. ¿Ya? Vamos a hacerlo de pie. Y ya con este himno vamos a finalizar el culto de esta tarde. Cuando tema que la fe me podrá faltar, Cristo con su gran poder me sustentará. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Débil soy a mi pesar, Él me afirmará. Imperfecto en el obrar, Él me esforzará. Él me sostendrá, Él me sostendrá.
murió. Que me guarde siempre fiel, Cristo mi Señor. Él me sostendrá, Él me sostendrá, porque me ama el Salvador. Él me sostendrá hasta por la eternidad. Él me guiará. Si confío en su bondad, Él me mantendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador. Él me sostendrá. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día en el cual hemos tenido la escuela dominical, hemos tenido el culto solemne, en los cuales hemos aprendido cosas importantes. Por la mañana veíamos este siervo que no quiso dar perdón, pero tú en tu inmensa misericordia nos ofreces un perdón a nosotros. Hoy por la tarde vemos que espiritualmente quizás no estamos muy bien, sin embargo tenemos todas las herramientas para poder encender ese fuego nuevamente. Te queremos pedir por cada uno de mis hermanos aquí presentes, que se vayan distintos a cómo llegaron, que puedan persistir en la oración, en la lectura bíblica, en la comunión con los hermanos en la semana, ¿ya? Para que tú nos fortalezcas. Bendice a los enfermos, ayuda a nuestra hermana Ruth. En este momento se siente un poquito delicada de salud, pero ella muestra su fortaleza, muestra su confianza en ti, y te pedimos por ella también en esta hora de manera muy especial para que tú la fortalezcas. Bendícenos en nuestras actividades diarias, en nuestros trabajos, en los negocios, en nuestras casas, que seamos reflejo de ti, Señor, que la gente pueda ver en nosotros a Cristo. Te pedimos, Señor, que tú nos cuides y nos bendigas, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.